mañana This morning, quiero dar la gloria y la honra a Dios I want to give glory and praise to God por estar en su presencia. for being able to be in His presence. Hay mucha gente que todavía no se congrega, There's a lot of people that still don't come to church, tenemos nosotros la bendición de estar en la casa de Dios but we are truly blessed to be in God's house y en la reunión de los santos. and united as saints. Y dice ahí que habrá salvación y vida eterna. And there it said that there'll be eternal life and salvation. Estuve orando durante la semana I was praying during the week para traer el mensaje en esta mañana. to bring this morning's message. Y algo que les quiero predicar es algo que todos lo vivimos y yo también lo vivo de una manera constante. And what I want to preach this morning is something that we all go through, and I personally go through too constantly. Son acerca de los pensamientos. And it's about our thoughts. Los pensamientos, para explicarle un poquito más claro, Our thoughts, just to explain a bit more in depth, son pura información is all pure information que circula en nuestro cerebro circulating in our brain a través de una célula nerviosa llamada neurona. through nerve cells called neurons. Se estima que el cerebro humano está formado unos 100,000 millones de estas células. ¿Pueden calcular? It is estimated that the human brain is made up of about 100 billion of these nerve cells. Es mejor que una computer. It's better than a computer. Entonces vemos que estos 100,000 millones de estas células So we can see that in these hundreds of billions of neurons, especializadas en la recepción y transmisión y información. they specialize in the reception and transmission of all our information. Lo mágico de ello es que cada una está conectada The magic thing of this is that each one of them is connected. y cada una está conectada, inclusive hay otros nervios ahí que no lo menciono en este momento, And the magic of this is that each one of them is connected to hundreds and thousands of other neurons forming pero complex están networks. conectados con neuronas, But they're connected all as neurons, formando realmente algo muy complejo que el ser humano no puede entender. and it's actually forming something that we can't even understand, a complex network. Muchos han dicho que todo lo que ocurre de los primeros 3 años, A lot of people say that during the first 3 years of our life, lo que ocurre en un niño, what happens in a child, en una persona pequeña, in a small child, esto marca de una manera muy tremenda para su futuro. this marks in a very profound way their future. Y los científicos también lo dicen, And the scientifics also say this, porque durante los 3 años, los primeros años, because during the first 3 years of our life, se produce todo el, ¿cómo se llama? Todo el cadabreo, el cable cerebral. all our wiring occurs between these neurons in our brain. 100,000 millones de neuronas. 100 million neurons actually are wired in our brain. ¿Por qué les estoy hablando de esto? So why am I telling you all this? Para que usted tenga una idea So you just have an idea cómo nuestro cerebro trabaja how our brain works y cómo podemos, and how we can, a través de la palabra de Dios, through God's word, a ser renovados constantemente. be renewed constantly. Y si seguimos hablando un poquito más, So if we keep talking a bit more about this, el máximo de conexiones neuronales tiene lugar en el primer año de vida. the maximum amount of neurons that we actually wire, it happens in that first year of life. Y ahí comienza su destrucción. And then after this, slowly, the Usted destruction. sabe, un nervio cerebral que se muere ya no tiene vida. And we know that when a neuron dies, it has no more life. Por ello es tan importante That's why it's so important utilizar todas las conexiones to utilize all these connections de las que disponemos, that we have, ya que comienza a desaparecer cuando no lo usamos. because when we don't use these connections, they actually start to disappear as a result. ¿Les habrá pasado a usted una persona que no ve mucho tiempo?
You might know someone that can't see time very well, y después la ve a la persona. and then you see the person, Dice, ¿cómo se llamaba esta persona? and you're trying to remember what was this person's No sé name. si a mí nomás me pasa por mi edad, Does this only happen to me because of my age? pero yo he visto que a todo el mundo le pasa. But I think it happens to everyone, Porque ya no usas ese nombre. because you just don't use that name anymore. Entonces el cerebro lo va desechando, So your brain will automatically start ¿no? disregarding it. Entonces vemos realmente que el cerebro So we can see that the brain es algo que Dios ha creado de una manera muy hermosa. is something that God's created in a very marvelous way. Pero también hay en el cerebro hay puntos ciegos. But in our brain, we also have blind spots, Es decir, zonas de nuestra experiencia personal areas of our personal experience en la que nosotros podemos bloquearlo in which we ourselves block these, y podemos dejar que esa área quede sin un recuerdo. and we leave this as an area of like a memory. Y esa área lo comenzamos a llenar con fantasías, And that area we then continue to fill with fantasy con deseos, or with desires, pero realmente es una área but really it's an que le area llaman el punto ciego. that we call the blind spot. Entonces vemos especialmente que lo hermoso de esto, So we can see the beautiful thing about this. si vamos a la palabra de Dios, If we go to God's word, vemos que realmente we can see nuestros pensamientos that our thoughts no se ven. are invisible. Nuestros pensamientos no se ven, pero llegan a tener un efecto muy grande en nuestras vidas. Our thoughts are invisible, we can't see them, but they have a profound impact on our lives. Pensar que una actividad que hacemos constantemente, Think of an activity that you constantly do, aun cuando estamos dormidos, even when we're sleeping, aun cuando estamos inactivos, even when we're inactive, aun cuando no tenemos ni siquiera, creemos que no hay un pensamiento, even when we think we're actually not even having a thought, pero nuestro cerebro está funcionando. but our brain is actually still working. Todos estos pensamientos son invisibles All these thoughts are invisible, y controlan muchas áreas de nuestra vida. and they control a lot of areas of our lives. De alguna manera In a way, que no tenemos muchas veces, de alguna manera nosotros tenemos la capacidad we ourselves have the de capacity poder escoger to pick y de rechazar and to reject lo que no nos conviene. what isn't good for us. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. God has given us that Pero ¿qué capacity. es lo que nos dice la palabra de Dios? But what does God's word say? La palabra de Dios nos manda God's word actually tells us renovar nuestra mente, we must renew our mind. que está en Efesios 4:23. In Ephesians 4:23, Renováis en el espíritu de vuestra mente. instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Quiere decir que la mente So it means that your mind es un espíritu is actually a spirit en el término bíblico. in a biblical way. El Señor le llama espíritu. Our God calls it a spirit. Entonces científicamente le llaman neuronas, científicamente le llaman diferentes nombres, So it's not- solo diferentes nombres, pero la palabra de Dios le llama espíritu. So scientifically, we might call it neurons or scientific terms, but our God calls it a spirit. Y dice también la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, And the word also tells us, finally, brothers and sisters, whatever is true, todo lo honesto, whatever is noble, todo lo justo, whatever is right, todo lo puro, whatever is pure, todo lo amable, whatever is lovely, todo lo que es de buen nombre, whatever is admirable, si hay virtud alguna, if anything is excellent que dice en esto pensar. or praiseworthy, think about Entonces such la things. palabra de Dios nos está exhortando claramente So God's word is exalting us, que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. that we should renew our mind. Porque si tú no renuevas tu mente, Because if you don't renew your mind, vas a llegar a pensar como antes pensabas cuando no tenías a Cristo. you're going to go back to thinking the way you were thinking before you had Christ. Y también si hay algo de alabanza, dice Filipenses 4:8, And also Philippians 4:8 tells us, en esto pensar.
If there's something praiseworthy, think about such things. Entonces podemos llegar con la conclusión que nuestra mente tiene la capacidad So we can conclude that our minds actually have the capacity de aceptar y generar pensamientos. to accept and generate new thoughts. Pensamientos que nos pueden traer bendición Thoughts that will bring us blessing, o nos puede traer dolor, or thoughts that could bring us pain tristeza. and sadness. Cuando la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:16, When God's word tells us in Ephesians 6:16, cuando yo estaba estudiando esta manera de que la mente es un espíritu, when I was actually studying on this subject that the mind is a yo he spirit, escuchado muchas prédicas acerca de la renovación de la mente, I've heard a lot of preaching about renewing your mind. pero nunca había escuchado este punto But I've never heard this point, de que la mente es un espíritu. that the mind is actually a spirit. Y lo dice la palabra de Dios. And God's word tells us this. Entonces eso para mí me llamó la atención, So this really appealed to me. porque entonces, ¿cómo puedo enfrentarme yo So how can I confront me a todo lo que cualquier espíritu trae a mi mente? with any thoughts or things that other spirits bring to my mind? Entonces tengo que usar la palabra de Dios. So I know I have to use God's word. Y en Efesios 6:16 dice, In Ephesians 6:16 it says, sobre todo tomad el escudo de la fe, in addition to all this, take up the shield of con que faith, podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Quiere decir que los dardos It means that these flaming son los arrows pensamientos que vienen a ti. are the thoughts that actually come towards you. Hay un dicho, no podemos evitar There's a saying that we can't, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, that birds fly over our head, pero sí podemos evitar but yes, we can avoid que hagan nido en nuestra cabeza. that they put a nest in our head. Entonces está diciendo So what I'm saying is que los pensamientos, los dardos van a venir constantemente a ti. that these flaming arrows from the enemy will constantly come at you. En esta semana In this week, tenía tantos pensamientos que venía de acá, de allá. I had so many thoughts coming from all Estaba ways. orando, ways. leyendo la palabra, I was reading God's word. nada pasaba. Nothing was happening. Igual. Still. Entonces llegué al punto, le digo, mira Señor, So I just came to a point and I said, Lord, en este momento in this moment, consagro mis pensamientos a ti. I give my thoughts to you. Consagro mi mente a ti. I give my mind to you. Cuando hice esa oración, When I said that prayer, sentí inmediatamente I felt que immediately el poder de Dios that the power of God comenzó a batallar sobre esos dardos. started battling against these flaming arrows and thoughts, Porque esos dardos van a venir. because they will come. Tú no estás excepto a eso. You're not exempt from this Desde el happening. momento que tú estás en el camino del Señor, In the moment that you are in Christ, dardos van a venir. flaming arrows will come at you. Pruebas van a venir. Trials will come at you. Situaciones difíciles van a venir. Hard situations will come at you. Enfermedades van a venir. Sickness will come at you. Van a venir falta de dinero. Financial problems will come at you. Porque estamos viviendo en este mundo. Because we're still living in this Yo no world. les estoy predicando un evangelio de prosperidad y de que todo va a ser color de rosa. I'm not preaching a prosperity gospel that everything's going to be Porque rosy, eso no es realidad. because that's not the reality. La realidad es The reality que is somos más que victoriosos that we're more than victorious. en cada victoria que In enfrentamos. every victory we Y en face, cada victoria que enfrentamos, in every victory we el face, Señor nos bendice God blesses y us salimos adelante. and helps us get through it. Porque si no tenemos esas pruebas, esas situaciones que pasamos, Because if we don't have trials in our life, ¿cómo vas a poder usar tu fe? you'll never be able to use your faith. ¿Cómo vas a poder usar tu confianza en Dios? How will you ever be able to use your confidence? ¿Cómo vas a faith? saber que el Señor Todopoderoso, el gran yo soy, está contigo? How will you know that the great I am is with you? ¿Me entienden? Entonces vemos realmente. ¿Y cómo vamos a saber, dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer? So how do we know, as God's word says, that without Christ we can't do anything? ¿Me entienden? Entonces Dios es un Señor poderoso y grande que quiere que nosotros, sus hijos, dependamos de Él.
So God is an almighty God and powerful, and He wants us as children to depend on Him. Y Él maldice, hermanos, And He curses cuando tú pones tu confianza when you put your confidence en el brazo del hombre, in men, en tu trabajo, or in your job, en tu salud, or in your en lo que tú estás prosperando or in your y prosperity, no le estás dando la gloria al Señor. and you're not giving God the glory. Porque toda dádiva buena viene del cielo Because all good things come from above, y toda la gloria y la honra es de Él. and all glory and honor is for God. Amén, un aplauso al Señor, Let's give God applause. Rey de Reyes. Pero no te asustes, ¿ah? Don't get scared. Eres más que victorioso. You're more than victorious with No sé Him. qué prueba estás pasando, I don't know what trial you might be no going sé qué through. situación estás pasando, I don't know what pero el situation Señor you're te va a in, sacar but adelante God will get you y through te va a it, sacar en victoria, and He'll get you out in porque victory. esos son los planes de Dios. Because that's Amén. His plan. Amen. Entonces vemos que los dardos de fuego So we can see that these flaming arrows from the enemy son los pensamientos que mandan en nuestra mente. are thoughts that consume our minds. Algunos pueden decir, bueno, que estos pensamientos de dónde vienen. Some might ask, so where do these thoughts actually come from? Pero entonces tú te pones a pensar, porque, ay no sé, pero si a ustedes le ha venido algún pensamiento que te vas a morir, o que tu hijo te va a pasar algo, pensamientos bien torturosos vienen a veces, ¿sí o no? ¿O no? Sí. ¿O estoy equivocada? You might have experienced thoughts that are actually torturing you, even about your own death or sickness or things that are constantly bombarding you. Have you thought this before? Si yo tomo estos dardos de fuego que me está mandando el enemigo, But if I hold these flaming arrows from the enemy me detengo a pensarlo and I stop for one moment, y lo tomo como que fuera mío, and if I was to accept them like they're my thoughts, entonces esos pensamientos van a comenzar a traerme then those thoughts will start attracting me estragos y destrucción, and distracting me, porque no lo echamos fuera en el nombre de Jesús. because we need to cast them out in Jesus' name. ¿Cómo yo puedo apagar un dardo del enemigo? How can I stop a flaming arrow from the enemy? ¿Qué es lo que tengo que usar? What do I need to use? Bien, pero ¿qué es lo que tengo que usar? La palabra de Dios. God's word. That's what we need to use. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? ¿Cómo puedo usar la palabra de Dios para una palabra que me da el enemigo? Who can give me an example of how to use God's word when the enemy is giving me a Yo thought? creo que todos estamos preparados para ello. I think we all are prepared. Un ejemplo y usando la palabra de Dios. An example and then using God's word. No tentarás al Señor tu Dios. Bien, pero ¿cuál sería el dardo que le mandaría a usted? A mí una vez el enemigo me dijo que se había hecho un pacto por mi alma y que se iba a ir al infierno. Y el Señor me mostró un versículo en el cual decía que mi alma está callada a Dios, pues de Él viene mi salvación. Y eso cayó sobre Dios. El enemigo atacó a la hermana que ella iba a ir al infierno. Le ponía duda de su salvación. So Entonces, the enemy in this example we just spoke about started putting doubt in her mind about her salvation. Entonces, así también como dijo el Señor, el hermano acá, que no lo tentaremos, pero hay algo, un dardo que te manda el enemigo para tentarlo. There's always a flaming arrow that the enemy takes and throws at us to give us temptation, for Por example. ejemplo, el enemigo te dice, te vas a salir de tu trabajo, no vas a tener trabajo, no vas a tener nada. For example, the enemy might say to you, they're going to fire you from your job. You're not going to have any job, you're going to have nothing. Y eso se te comienza a meter en la cabeza. And then that starts working in your mind and getting in there. Pero si tú atacas ese pensamiento, But if you attack that thought, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. with the word, which is my God will supply all that I need through His riches in heaven. Eso va a apagar ese dardo que te está atormentando. That will stop that flaming arrow that's tormenting you. Si te atormenta que vas a tener cáncer, If there's a flaming arrow that's tormenting you that you might have cancer, cualquier cosa que te sale, anything that might happen to you,
Yo les doy un ejemplo. Mi uña está, he perdido una uña. I'll give you an example. My nail at the moment is like I've Cuando got fui infection. una de mis nietas hizo un search en Google When I googled it with one of my granddaughters, y me dice, Nana, esa uña parece que tiene cáncer. and she said, Nana, I think you've got cancer in your nail. Cuando fui al doctor, And when I went to the doctor, le digo, doctor, ¿usted cree que tiene cáncer? I said, Doctor, do you think Se you have comenzó a cancer? reír, no, me dice, no es cáncer. He laughed and said, no, it's not cancer. Pero ya el diablo te trabaja. But the devil had already started working in me. Te trabaja y te comienza a meter And he ideas. was trying to put negative thoughts in my head. Eso es todos los días. That's every day, Es a cada momento, ¿o no? every moment, right? Si estás durmiendo, te despiertas a veces que has tenido un sueño pesado. Even if you're sleeping, sometimes you might awake from a bad dream Porque son espíritus because it's spirits que entran a tu mente. that get into your mind. Entonces tu mente es espíritu, Because your mind is a spirit donde se fabrica. where Si estás conectado con el Espíritu Santo, if you're connected to the Holy Spirit, tu mente está libre. your mind is free. Tu mente puede razonar. Your mind can reason. Tu mente puede decidir Your mind can decide en los caminos del Señor in the ways of the Lord y conforme Dios quiere. and how God wants Y it. eso va a traer prosperidad y bendición a tu vida. And that will bring prosperity and blessing in your life. Entonces, a veces hay personas que están pensando armar un negocio So sometimes people might be thinking about starting a business y ellos para nada le consultan al Señor. and they never consult with the Lord first. Ponen sus ideas, sus aspiraciones, todo y nada. They put their plans and thoughts forward Y muchas veces fracasan and they fail porque no le han puesto los planes, porque dice el Señor, dime tus planes y yo lo haré progresar. and they fail because they haven't given those plans to the Lord Y muchas first. veces le echan la culpa al Señor And then they blame the Lord porque ellos en ningún momento because in no moment sus pensamientos, their thoughts, sus planes, their plans, sus proyectos their projects, lo pusieron delante de Dios. they put them first in front of the Lord. Ni siquiera le consultaron. They didn't consult God. Entonces, ¿cuán importante es So how important is it que nuestra mente, que es espiritual, that our mind that's a spirit tiene que estar conectado al poder del Espíritu Santo? needs to be connected to the power of the Y Holy si estoy Spirit? conectado al poder del Espíritu Santo, And if I'm connected to the Holy Spirit, estoy conectado a la palabra de Dios. I'm connected to the Word of God. Y si estoy conectado a la palabra de Dios, If I'm connected to the Word of la God, palabra de Dios va a tomar vida en mí. God's Word will come alive in me. Porque toda palabra de Dios Because all words from God es como espada de doble filo is like a double-edged sword que penetra lo más profundo de nosotros that penetrates the most deepest of our soul y nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. and allows us to discern between what's good and bad. Entonces nosotros vamos a poder discernir So we'll be able to discern for qué es lo ourselves que es bueno para mí. what's good for us. ¿Me entienden, hermanos? Do you understand? Entonces vemos realmente que como dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. So that's why the word says, above all else, take the shield of faith. La fe es un elemento primordial para nosotros. Faith is a principle, the most important thing for us. Tenemos la fe, la esperanza y el amor. We have faith, hope, and love. Pero lo más importante en este mundo But the most important thing in this es el world amor y la fe, is love and faith mientras que estamos vivos. while we're alive. Pero después ya no va a valer la fe, solamente va a quedar el amor. But then, while we're alive, but then after the only thing left will be ¿Por qué love. necesitamos la fe? Why do we need faith? Porque nosotros no vemos a Dios. Because we can't see God. Dios se mueve en un mundo espiritual. God moves in a spiritual realm. Nosotros la fe y la convicción We need to have faith and conviction de lo que tú esperas that what you hope for va a suceder. will become true. La fe Our faith dice que mueve montañas. moves mountains. Si tú dices a este cerro que se mueva para allá The word says if you tell this mountain to move, y tienes la fe como una pequeña mostaza,
And if you have faith as small as a mustard seed, esa montaña se va a mover. that mountain will move. Entonces, por la fe, So in faith, tenemos el poder en el nombre de Jesús. we have the power in Jesus' El name. poder de Dios The power of se God desata de tal manera is let loose in us, que comienza a apagar cada dardo del enemigo. and it starts distinguishing and rejecting these flaming arrows from the enemy. ¿Cuántos han ido a una falla electa? ¿Falla electa? ¿Alguien ha ido a una falla electa? Donde hacen como una lectura de cómo se apaga el fuego. Who's been to a fire training or drill? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿O solamente pasó? Has anyone been to one? Ahí en esas lecturas te enseñan qué elemento vas a usar para el agua, para el gas, para diferentes cosas. In this fire training, they teach you about what to use against water, gas. Yo me many things. imagino So I imagine que Jesús viene y la palabra de Dios viene y la fe viene y apaga todos esos dardos así como un extinguidor. I imagine Jesus and His Word coming and exactly extinguishing these fires, just like as if ¿No? it was real. Entonces eso es lindo porque tenemos la protección de Él, It's tenemos nice. We have God's protection. tenemos la palabra de Dios, We have God's Word. tenemos todo lo que We necesitamos. have everything we need. Entonces, ser renovados de nuestra mente conforme Efesios 4:23 So, renewing our mind and thoughts through the Spirit, eso es un ejercicio espiritual que lo tenemos que hacer. it's actually a spiritual exercise that we must do. Y eso se hace mediante la lectura de la palabra de Dios. And we do this through reading God's Porque Word. para apagar los dardos del enemigo, Because to extinguish the flaming arrows from the enemy, necesitas apagarlo con la palabra de Dios. we need to extinguish that with God's Word. Y necesitas tener fe. And we need to have faith. Y la fe viene And faith comes por el oír la palabra de Dios. by hearing and hearing God's Word. Si tú quieres tener más fe, If you want to have more faith, comienza a leer la palabra de Dios. start reading God's Word more. Comienza a disfrutar de la palabra de Dios. Start enjoying God's Word more. No digo que escuchar prédicas no es malo, I'm not saying listening to preaching is bad, pero para mí, honestamente, para mí mejor es leer la palabra de Dios. but honestly, to me, the best thing to do is read God's Word. Porque en la palabra de Dios está todo lo que yo necesito. Because in God's Word, there is all I need. Y si tú dices la palabra de Dios en Primera de Juan, And in 1 John, the Word says, dice que el Espíritu mismo te va a enseñar y te va a revelar la palabra de Dios. O sea, quiere decir que el Espíritu de Dios te va a ungir. so in 1 John it says that the Spirit Himself will teach you and guide you and convict you of what's right and wrong and anoint you to do this. Te va a abrir los ojos espirituales. He will open your spiritual eyes. Te va a abrir las orejas He will espirituales. open your spiritual ears. Te va a abrir la mente And espiritual. He'll open your spiritual Y mind. entonces vas a comenzar a asimilar lo que la palabra de Dios te dice. So you'll start understanding what God's Word is actually telling you. Nuevamente digo que no estoy en oposición de que podamos escuchar prédicas, Again, I'm not saying you can't listen to preaching, porque hay muy buenos predicadores, because there's very good preaching out pero there. nunca lo reemplacen por la palabra de But never Dios. replace it with actually reading God's Word. Usted necesita su tiempo con Dios. You need your time with God. Usted necesita crecer en los caminos del Señor. You need to grow in God's paths and Usted ways. necesita escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra. You need to listen to what God has said in His Word. Estuve leyendo algo también sobre la actividad del cerebro. I was reading something also in regards to the activity in our Y mind. algo que me sorprendió, encontré esto. And something that surprised me, Dice que hay un mito it says that there's a myth que dice que nosotros solamente usamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. So there's a myth that says that we apparently only use 10% of our brain capacity. Eso es mentira.
that's a myth, it's not true. Nosotros usamos el 100%. We actually use 100% of our brain. Lo que pasa es que a áreas de nuestro cerebro no lo usamos. The problem is that some of part of our brain we don't use, Pero usamos el 100%. but we do use 100%. Y eso lo crearon el 100%. We use it 100%. Yes. Y ese mito fue creado And that myth was created en el siglo pasado in the last century. y fue transmitido por años And it was passed on for hasta years ahora. until now. Y mucha gente cree que nosotros usamos solamente el 10%. And so a lot of people still think that we're going to use 10% of our brain. Si los monos, ¿sabes cuánto usan? Los monos usan 40%. So del the cerebro. monkeys apparently use 40% of their brain. Imagínate, nosotros estaríamos debajo del monkey. So we would technically be under monkeys if that was true, the myth. Y entonces todos esos son estudios científicos, So these are all scientific studies, pero a veces lo mezclan con mitos. but sometimes it gets mixed up with myths and not true. Entonces nosotros sí estamos usando 100% de So nuestro yes, we cerebro. are using 100% of our mind. Nosotros seguimos, dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, vuelvo a este versículo. 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true. Cuando decimos todo lo que es verdadero, ¿qué significa? When we say whatever is true, what does that actually mean? Algo que es real. Something that's real, Todo lo honesto, everything that's honest, todo lo justo, everything that's just, todo lo puro, everything that's pure, todo lo amable, everything that's lovely, todo lo que es de buen nombre, everything that's admirable. si hay virtud alguna If there's any excellence or praiseworthiness o digno de alabanza, or praiseworthy, worthy en esto praise, pensar. think about such things. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta So how can I realize que este pensamiento viene de Dios o no viene de Dios? if this thought is from God or not from God? Si ese pensamiento te está torturando, If that thought's torturing you te está robando la paz, and it's robbing you of your peace, te está robando la tranquilidad, it's robbing you te of está your robando la calmness, fe, it's robbing you of your te faith, está robando la confianza en Dios, it's robbing you of your confidence and hope in God, ¿de dónde viene? then where's it coming from? ¿Ese pensamiento lo dejo conmigo o lo rechazo? Should I leave it or should I reject it? Lo tengo que rechazar. I need to reject it. ¿Cómo lo rechazo? How do I reject it? Con la palabra de Dios With God's word y orando. and praying. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, rechazo este I pensamiento. reject this thought. Inmediatamente usted va a sentir que la palabra de Dios va a hacer efecto. Immediately you will sense and feel that God's word is Por eso true. le digo, amados hermanos, That's why I tell you, brothers and sisters, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. we need to learn how to use God's word. Tenemos que aprender a meternos y a caminar conforme a la palabra de Dios. And we need to learn how to walk conforming to God's word. Y esto va a traer en nosotros And this will bring in us paz, peace, seguridad security, y confianza and confidence, y amor. and love. Son 4 elementos que el ser humano necesita para vivir en este mundo. These are the 4 elements that as humans we need for this. Si el hombre no tiene seguridad, If we as men don't have confidence no tiene amor and we don't have love y no tiene paz and we don't have peace y no tiene protección, and we don't have protection, se siente perdido. we feel lost. Necesitamos elementos que la palabra de Dios nos da para vivir una vida con paz y amor en esta tierra. We need these 4 elements that God's word tells us that we need to live on this earth. in peace. Ahora, en 2 de Corintios 10:5 dice, In 2 Corinthians 10:5 it says, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God.
¿Qué es lo que está hablando acá la palabra de Dios? What is God's word telling us in this? Llevando cautivo We take captive todo pensamiento every thought a la obediencia de Cristo. to make it obedient to Christ. Entonces cada pensamiento So every thought tiene que ser cautivado has to be captured por el Espíritu Santo by the Holy Spirit para la obediencia a Cristo. and the obedience to Christ. Todo pensamiento Every thought tiene que ser filtrado has to be filtered por la palabra de Dios by God's word y por la decisión de si es aceptado and to see if it's accepted a la palabra, al Señor Jesucristo. by Christ. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: 1 Thessalonians 5:23 it says, y el mismo Dios de paz "And may God himself, the God of peace, os santifique por completo sanctify you through and through. y todo vuestro ser, May your whole spirit, soul and body, espíritu, alma y cuerpo sea guardado be kept blameless irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. at the coming of our Lord Jesus Christ." ¿Por qué tanta importancia le da el Señor al pensamiento? So why is God giving so much importance to our thoughts? Por supuesto el corazón. Because of our hearts? Porque por el pensamiento, Because of our thoughts? cuando tú admites un pensamiento, When you accept a thought, entra a tu corazón. it actually goes into your heart. Y cuando tu pensamiento y tu corazón están de acuerdo, And when your mind and your heart are aligned, se mueve tu voluntad. then your attitude and actions will change. David David pecó. sinned. Dice que todo el pueblo de Israel estaba en guerra, It said that all of Israel was in war, pero él estaba en su palacio. but he was in his palace. Debería estar, seguro que estaba, la ociosidad mataba a todos, ¿no? He should have not been at home. Y dice la palabra de Dios que salió al balcón And it said that David went out into the balcony y vio a la preciosa Betsabé, Bathsheba, Yes, and he saw Bathsheba. Bathsheba. La vio ahí toda desnuda, And he saw her naked and beautiful, bañándose. having a bath. Por supuesto, Of course, esta mujer sabía a qué hora salía el rey this al woman balcón. obviously knew that what time David would have come out. Él miró, And he saw her, la tentación entró por sus ojos. and temptation entered through his eyes. Después en su mente, Then in his thoughts, ya me imagino cómo él estaría pensando día y noche en la mujer. I can imagine how he was thinking about her and his thoughts about En ese tiempo como que como dice, hay un punto ciego en el cerebro. As we spoke about before, there's like a blind spot in our mind. En ese plan después se metió ella. And in that blind spot, she went in there. Se metió y se sentó de día y de noche. And there she was in there day and night. Y él cometió adulterio. And it led to him committing a sin, adultery. Y no solamente adulterio, And not only adultery, lo mandó a matar al esposo de ella, he later sent poniéndolo al primera To kill him, fila en la her husband. guerra para que lo matara. putting him in the front of the battle so he was be killed. Vemos que un pensamiento, So we can see that one thought, cuando no es echado fuera, when it's not rejected straight away, cuando no es filtrado por la palabra de Dios, and when it's not filtered by God's word, puede la persona hacer cosas desastrosas. can lead to the person doing Y sin. vemos realmente que aquí es llamado conforme al corazón de Dios. And we can see David was a man who was after God's heart. Un hombre que escribió cuantos salmos. And he wrote so many psalms. Conocía a Dios de una manera tremenda, He knew God so well, pero la tentación but the temptation, por no reprender ese pensamiento and because he didn't reject that thought, entró a su it corazón went into his heart, y de su corazón and from his heart, a su voluntad. it led to his actions. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Brothers, we need to be very careful ¿Qué es lo que nosotros dejamos en nuestras mentes? with what thoughts we allow in our minds.
porque eso puede ser una causa because it can be a cause de poder de entrar en una etapa donde no nos gustaría que entremos. where we enter into a season that we don't want to enter into. Amén. Amen. Entonces vemos, hermanos, casos así en la Biblia, So we see these stories in the Bible. como Sansón también, Sansón también le pasó lo mismo. El Sansón, no es Sansón, Sansón. Porque cayó. He fell, he sinned. Vemos hombres de la fe. We see great men of God in faith, Inclusive vemos en el Nuevo Testamento even in the New Testament. celos entre los apóstoles. Jealousy between the apostles. Se criticaban entre ellos They used to criticize each other porque dejaban que los pensamientos se sentaran. because they were allowed thoughts to settle in their minds. Entonces vemos realmente que la palabra de Dios nos exhorta. So we can see in God's word, it tells us Una de las maneras que también podemos poner nuestro pensamiento, one way that we can also put our thoughts, una de las cosas que yo hice es santificarlo, to sanctify our thoughts, pedirle a Dios que santifique nuestro is pensamiento, ask God to sanctify your thoughts. comenzar a leer la palabra de Dios Read His word y comenzar a usar and start to use el Espíritu de Dios para que apague todos los dardos del enemigo. the Spirit of God to Extinguir. yeah, Extinguir. all flaming arrows, Amén. extinguish all flaming arrows. Así que, por tanto, dice la palabra de Dios So God's word says en Salmo 1:5, in Psalm 1:5, no se levantarán los malos en el juicio, therefore the wicked will not stand ni in los judgment, pecadores en la congregación de los santos. nor the sinners in the assembly of the righteous. Pero nosotros nos levantaremos en la presencia de Dios, But we will stand in God's presence porque estamos aceptando la palabra de Dios. because we're accepting God's word. Así, ¿cuántos en esta mañana deciden realmente So how many of us this morning decide no más pensamientos oscuros, no more negative thoughts, no más pensamientos que me roban la paz, no more thoughts that take my no más peace, pensamientos que me alejen de Dios, no more thoughts that make me go far from God, no más pensamientos que me roben la tranquilidad y la confianza y mi familia también? and no more thoughts that take my peace and confidence in God and in my family even. Yo te digo que el diablo es muy astuto. I'll tell you that the devil is very Te pone smart. pensamientos que tú ni te imaginas. He can put thoughts in your mind that you won't even Y sabes imagine. lo peor, que tú crees que esos pensamientos son tuyos. And the worst thing is that you think that those thoughts are from you Y absolutamente no son tuyos. and they're not yours. Amén. Amen. Sí. En Mateo 9:4 dice, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, Jesús puede ver los pensamientos. Claro, Amén. claro. Ya Jesús pudo discernir los pensamientos. Jesus can discern hearts, thoughts when they're coming from the heart. Y tú te vas a dar cuenta, lo que habla una persona es lo que está en sus pensamientos. Sale del corazón. And you can tell when someone's saying something, it's because it's in their thoughts and in their hearts. ¿Ok? Así que vamos a orar, hermanos amados, Let's pray para que el Señor renueve nuestra mente cada día. for God to renew our mind each day. Señor, Lord, te damos gracias por tu palabra. we thank you for your word. Te pedimos que renuevas nuestras mentes. We ask you to renew our minds. Cualquier pensamiento oscuro que esté en nosotros Any dark thoughts that are in us, sea quitado ahora mismo en el nombre de Jesús. we reject them now in Jesus' name. Te pedimos que tu poder y tu gracia We ask for your power and your grace sea trabajando en nuestros corazones también, to work through our hearts, sea trabajando en nuestras mentes. to work through our minds, Que la sangre del Cordero, Señor, that the blood of Christ nos limpie de todo pecado. cleanse us of all sin. Gracias te doy, Señor, I give you thanks, Lord, porque tu palabra nos refresca because your word refreshes us y nos trae bendición. and blesses us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. God bless you all.